Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra siguiente sesión. Solo para corroborar, ¿me pueden comunicar, por favor, si me escuchan? Sí, profe, sí se le escucha. Ok, muchas gracias. Pues bienvenidos. Vamos a continuar con nuestra sesión. Por ahí, Leslie, ¿alguna duda, pregunta? No, profe, ni una, pero sí se escucha bien. Ok, perfecto. Muchas gracias. Nada más les tomo asistencia para que ya podamos avanzar. Denme unos segundos, por favor. Ok, vamos a ir avanzando. Sería nuestra sesión número 7 y vamos a iniciar el segundo periodo. Recuerden que ya tenemos nuestra evaluación del primero y hoy vamos a dejar una actividad que a continuación, bueno, al final se las voy a ir explicando para que podamos ir viendo pues de qué se trata, ¿no? Recordemos que la semana pasada estuvimos viendo un poco una introducción a lo que era la parte de la probabilidad, ¿no? Y decíamos o teníamos por ahí una formulita que nos permitía obtener la probabilidad de ciertas cosas, obteniendo pues el número total de, en este caso, pues de lo que se esté estudiando y dividido o tomando en cuenta si, por ejemplo, teníamos de una bolsa cinco canicas de colores, digámoslo así, y nos pedían obtener pues la probabilidad de cuántas canicas rojas podría yo obtener, ¿no? Al meter la mano, pues dependiendo de si tenemos 5 canicas, pues nos tienen que dar también cuántas rojas, cuántas amarillas o el color que se necesite, ¿no? Entonces sería el número de casos posibles entre el número total, ¿no? Y con eso obtenemos lo que sería parte de lo que es la probabilidad, ¿no? Vamos a retomar un poquito de eso y vamos a seguir con esta parte. Entonces ya vimos la parte de elementos de probabilidad, ¿no? Que dijimos que iba a ser a través de sucesos, íbamos a tener eventos, ¿no? Íbamos a tener algunos casos que sean al azar y así sucesivamente, ¿no? Vimos algunas definiciones, el cálculo de probabilidades de manera directa. Nos falta ver entonces la parte de la esperanza matemática, ordenaciones, permutaciones y combinaciones, que eso lo veríamos en la próxima sesión. Hoy vamos a ver también una pequeña introducción para la parte de ordenaciones, permutaciones y combinaciones. Se necesita un número que hoy vamos a ver y pues para entrar también a ese tema y para que vayan ustedes recordando, ese número se conoce como el número factorial. Entonces, vamos a irlo viendo. Para las ordenaciones, permutaciones y combinaciones, pues se necesita de ese número, ¿no? Entonces también vamos a recordar un poquito de cómo es que se calcula, ¿sí? Entonces vamos a tener fenómenos, como ya lo habíamos comentado, fenómenos aleatorios y fenómenos deterministas, ¿sale? Un fenómeno aleatorio es aquel que no se sabe lo que va a ocurrir, ¿no? Y está relacionado siempre con la parte de los juegos de azar, es decir, que si yo tengo algún fenómeno de estudio en donde, por ejemplo, estemos viendo, la semana pasada igual veíamos que teníamos ahí algunos microorganismos, los cuales pues tenían un comportamiento y teníamos como tres tapitas, ¿no? Donde pues en una estaban muy pocos, en la otra había un poquito más y en la otra pues ya estaba muy llena, ¿no? Entonces ahí se le conoce como un fenómeno determinista porque se sabe, ¿no?
cuál será un resultado dependiendo del comportamiento, mientras que un fenómeno aleatorio, pues va a depender mucho de lo que nosotros vayamos teniendo, ¿no? Por ejemplo, como les comentaba, si tenemos, por ejemplo, 10 canicas, de las cuales son 3 verdes, 5 rojas, ¿no? Y, por ejemplo, 2 blancas, pues ahí podríamos saber cuál sería la probabilidad, por ejemplo, de sacar las verdes, ¿no? Va a depender con esa parte de azar o de probabilidad porque no todas son iguales, ¿no? Mientras que un fenómeno determinista, pues sí podemos saber porque su comportamiento va a ir siendo constante, ¿no? ¿Sí? Y bueno, para estos experimentos aleatorios, pues siempre vamos a considerar, ¿no? La parte de los resultados que no son constantes, ¿no? Que siempre van a ir variando. Y siempre vamos a tener algunas condiciones, ¿no? Por ejemplo, aquí dice se puede repetir indefinidamente. Antes de realizarlo no se puede predecir el resultado. ¿Sí? El número 3 dice el resultado que se obtenga, S en este caso, pertenece a un conjunto conocido previamente de resultados posibles, ¿no? Que era lo que trabajábamos la semana pasada o comentábamos, que se conoce como, o teníamos ahí un arbolito, no sé si recuerden la parte de los tipos de sangre, en donde dijimos que había A, B, O, ¿no? Por ejemplo, y de las dos había positivo, negativo, y se hacía un pequeño diagrama y al final pues se tenían todas las combinaciones posibles, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Dice tirar dardos en un blanco determinado, lanzar un par de dados, obtener una carta de una baraja o lanzar una moneda, ¿no? Estos pueden ser algunos casos para obtener la probabilidad, pero va a depender de lo que nos estén pidiendo, ¿no? Por ejemplo, si yo lanzo 2 dados, y me dicen cuál es la probabilidad de que la suma, por ejemplo, sea un 6, ¿no? ¿Sí? De que nos caiga una cara 5, por ejemplo. Es muy diferente a que nos salga una cara 5 a que la suma sea 6, ¿no? Porque para la suma, pues puedo tener una cara 5 y en el otro lado puede ser 1 y ya tenemos ahí la suma de 6, ¿no? Entonces va a ser diferente lo que nos vayan pidiendo, ¿no? También el tipo de baraja, pues vamos a ver de qué tipo de baraja es y cuántas barajas son, por ejemplo, ¿no? Sí, tenemos que ver también esa parte y lo que nos estén pidiendo. Por ejemplo, si sale o si nos piden que salga un rey o si son barajas de las que tienen copas, bastos y demás, ¿no? Entonces va a depender de lo que se nos esté pidiendo, pero estos serían algunos casos, ¿no? Donde veríamos la parte de la probabilidad. Y aquí tenemos un primer ejemplo, dice el lanzamiento de un dado. Dice, si realizamos el experimento aleatorio de lanzar un dado al aire, tenemos los sucesos o los eventos, pues tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 caras, nada más, ¿no? De un solo dado, nada más. No de dos, bueno, en la imagen hay 2 dados, pero el problema me está diciendo que nada más sería de un solo dado, ¿no? Entonces, el espacio muestral pues solo sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si yo tuviera los 2 dados, entonces cambiaría muy drásticamente nuestro espacio muestral. ¿Por qué? Porque de un dado tenemos 6 caras y del otro lado tendríamos 6 caras también, ¿no? Entonces, si de un dado, por ejemplo, verde, tenemos 6 caras, que serían todas estas, y la parte del dado rojo serían todas estas, ¿no? Entonces, si yo nada más lanzo un dado, mi espacio muestral sería muy pequeño, solo serían 6 caras, ¿no? Mientras que si lanzamos dos, pues yo tendría yo que hacer todas las combinaciones posibles, ¿no? ¿Por qué? Porque en un dado me puede caer uno y en el rojo también me puede caer uno, ¿sí? O uno con dos, uno con tres, uno con cuatro, uno con cinco y uno con seis, ¿no? ¿Sí? Y después, en la parte de uno con el rojo, pues sería uno con dos en el verde, uno con tres en el verde, uno con cuatro en el verde y uno con cinco en el verde. Por lo tanto, mi espacio muestral sería de 36
posibles combinaciones, ¿no? Ahora imagínense si son 3 dados, ¿no? Si son 3 dados, pues ya sería mucho más, ¿sí? Ya no solo serían en este caso simplemente pues 36, ¿no? Sino que va a ir creciendo todas estas combinaciones. Entonces, nada más con 2 dados tendríamos 36 posibles combinaciones. Esto solo es el espacio muestral o las combinaciones posibles que nosotros vamos a tener. Si me preguntaran cuál es la probabilidad de que en los dados, por ejemplo, sus 2 fichas sumen 6 o sumen 5, pues nosotros ya tendríamos que ver, ¿no? Por ejemplo, que sumen 6, pues nada más estaría esta de aquí, ¿no? Que es, o sea, no me dicen que salga la ficha 6, sino que las dos sumen 6, ¿sí? Solo simplemente estaría esa y tendríamos que buscar si existe alguna otra ficha donde sumen, en este caso 6, ¿no? Aquí tenemos otra 4 con 2, también serían 6, ¿no? ¿Sí? Vamos a ir buscando si existe alguna otra donde tengamos también la suma de 6, que sería esta, ¿no? 3 con 3 me va a dar 6. Aquí tengo otra con 6. Aquí está otra con 6. Y me parece que nada más serían esas, ¿no? Sí, ya no hay otra, ¿no? Entonces, si tenemos el total, que son 36 combinaciones, porque eso es lo que me da mi espacio muestral, y de las que suman, en este caso 6, simplemente son 5, pues mi probabilidad sería 5 sobre 36, ¿no? ¿Sí? 5 sobre 36, y eso lo podemos multiplicar por 100, como para saber la parte del porcentaje, ¿no? Que sería alrededor del 13%, ¿sí? De mi 100%, claro, ¿no? El 13% sería la probabilidad de que me caigan los 2 dados con la suma, en este caso de 6, ¿no? Y así con algún otro caso que se esté trabajando, tenemos que hacer primero el espacio muestral, ¿no? Como les comentaba la vez pasada, si tuviéramos, en este caso, porque simplemente son 2 dados, ¿no? Pero si nosotros tenemos 3, sería un aproximado de 216 combinaciones. Si nosotros hacemos alrededor de 4 dados, serían un posible, tener posibles combinaciones de 1296, ¿no? Vamos a suponer que son 1300. Sería un poco complicado poner todas las imágenes porque ya van a ser 1300, ¿no? En la pantalla las tendríamos muy, muy pequeñas para que pudiéramos visualizarlas todas, ¿no? Es por eso que existe la parte de las fórmulas de combinaciones y permutaciones. Combinaciones y permutaciones nos va a permitir poder tener una simple formulita y que me pueda dar ya el resultado correcto, ¿no? Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Aquí tenemos otra manera de poder colocar todos estos eventos posibles, ¿no? Con simplemente los números, uno con uno, uno con dos, uno con tres, uno con cuatro, uno con 5 y uno con 6, ¿no? Y es exactamente lo mismo que tenemos aquí en la imagen, ¿no? ¿Sí? También podemos expresarlo de esta manera, ¿sí? Y siempre se va a expresar con una S o con una U para decir la parte de los eventos o el espacio muestral, ¿no? Y aquí tenemos otros ejemplos, ¿no? El lanzamiento de 2 monedas, pues aquí tenemos las combinaciones de las 2 monedas, ¿no? ¿Sí? Cara con sol, sol con sol y sol con cara. Si me dicen 3 monedas, pues entonces ya cambiaría. 3 caras, 2 caras y un sol, cara, sol y cara, sol, cara, los 3 soles, perdón, cara, sol y sol, sol, cara y sol, sol, sol y cara, ¿no? Y después me dice una familia de 3 hijos. Como no me dice, en este caso, si son hombres o mujeres, pues entonces voy a poner esto, ¿no? 3 hombres, 2 hombres y una mujer,
un hombre, una mujer y un hombre, una mujer y dos hombres, un hombre y dos mujeres, una mujer, un hombre y una mujer, dos mujeres y tres mujeres, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer todas esas combinaciones dependiendo del problema que se esté ocupando. Aquí tenemos otros ejemplos y se dice se lanza una moneda 3 veces, ¿no? Ya tenemos ahí el espacio muestral. En este caso, nuestros eventos seguros serían 8, ¿sí? De todas las combinaciones, pero me dicen que salgan 3 soles, pues tenemos que buscar en dónde nada más están saliendo 3 soles y pues nada más sería un evento, ¿no? ¿Sí? Que salgan por lo menos 2 soles de todos esos que ya tenemos, pues en este caso serían 4 nada más, ¿no? ¿Sí? Y bueno, podemos tener también, si no tenemos nada o el conjunto es vacío, ¿sí? Por ejemplo, si lanzamos la moneda 3 veces, ¿no? Y tenemos ya todas esas combinaciones. Y yo les pregunto, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que tengamos 4 soles, ¿no? Pues la probabilidad sería 0, o sea, sería vacío, no hay nada porque no tenemos ninguna combinación con 4, ¿no? Entonces también vamos a poder tener la parte del conjunto vacío, en donde no hay pues absolutamente nada, ¿no? ¿Sí? Sino simplemente tendríamos un 0, ¿no? Porque no tenemos esas posibles pues combinaciones, ¿no? Si tienen alguna duda, por favor me van comentando. Aquí tenemos otra, dice el experimento, se lanza una moneda 4 veces, ¿no? Dice cuál es o cuál sería la probabilidad de que ocurra o salgan 2 soles, ¿no? Si nosotros lanzamos una moneda 4 veces, aquí déjenme irlo haciendo de esta manera para que no vayamos aquí confundiéndolos o se vaya perdiendo esta parte. De una moneda, si nosotros recordamos, aquí vamos a ponerlo, de una moneda nosotros solo tenemos, pues en este caso, 2 caras, ¿no? Sí, vamos a ponerlo aquí para que tengamos un poco también de espacio y podamos ir haciendo todo este espacio muestral, ¿no? Nosotros tendríamos que construir un pequeño diagrama de árbol, que aquí lo voy a ir colocando. Entonces, primero, pues vamos a tener nada más sol y águila, vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? Esas serían, pues en este caso, mis dos principales opciones, ¿no? Nada más el sol y el águila. Una vez que ya tengo esta parte, pues también en lo que corresponde, lo voy a poner un poquito más amplio, bueno, más junto para que tengamos un poco de espacio, ¿no? Entonces, principalmente vamos a tener estas dos, ¿no? Esa sería el primer lanzamiento, vamos a ponerlo aquí también para irlo distinguiendo, vamos a ponerlo con azul, y en el segundo lanzamiento pues se va a convertir, en este caso, en estas combinaciones, ¿no? Sol y águila y después otra vez sol y águila, ¿no? Posteriormente voy a tener otro lanzamiento que sería el tercero, ¿sí? El azul es el primero, ¿sí? El rojo sería el segundo lanzamiento. Y aquí sería entonces ya lo que corresponde a la parte del tercer lanzamiento. ¿Sí? Vamos a ponerlo de esta manera. Aquí estaría, ¿no? Todos estos serían nuestro tercer lanzamiento. Vamos a ponerlo aquí con un verde. ¿Sí? Ese sería entonces nuestro tercer lanzamiento, ¿no? Y para el cuarto, otra vez se va a repetir esta parte de lo que sería sol y águila, ¿no? Bueno, lo hice así para que no se viera un poquito amontonado. Entonces, tenemos esta vez y aquí también otra vez sería sol y águila. Y aquí también tendríamos sol y águila. Y nuevamente aquí tendríamos sol y águila. Y otra vez en este tendríamos sol y águila. Y otra vez acá tendríamos sol y águila. Aquí también vamos a tener sol y águila. Y otra vez
sol y águila, ¿no? Aquí vamos a bajar un poquito esta parte. Y ahí, bueno, espero que no se vayan confundiendo en esta parte del pequeño diagramita que vamos formando aquí. Estas serían, vamos a ponerlo igual aquí con otro color. Así, ¿no? Entonces, esos son nuestros 4 lanzamientos. En el primero tenemos los azules que son sol y águila, ¿no? En el segundo serían estos lanzamientos que nosotros tenemos de rojo, ¿sí? Posteriormente, nosotros vamos a tener este de acá, que va a ser el tercero, ¿no? Los verdes serían nuestro tercer lanzamiento. Posteriormente voy a tener este con este de acá, que serían ya para el cuarto, ¿no? Para nuestro cuarto lanzamiento, ¿sí? Y aquí todos tienen que tener, y así es como vamos a ir formando este pequeño diagrama de árbol, ¿no? ¿Sí? Ya ustedes igual, como les comento, van a tener una actividad la cual ustedes van a desarrollar igual pues en un documento de Word o en PowerPoint, eso ya es libre como ustedes quieran hacerlo, para poder tener lo que se está pidiendo, ¿no? Entonces dice aquí, se lanza una moneda 4 veces, ¿cuál sería la probabilidad de que ocurran o salgan 2 soles, ¿no? Entonces aquí igual vamos a realizarlo de esta manera. Entonces, en nuestra primera combinación, también vamos a ponerlo aquí con otro color. Ahorita vamos a ir cambiando esta parte. Vamos a tener en nuestra primera combinación que nos va a quedar de esta manera, ¿no? Voy a tener entonces la primera, que sería el azul, que sería sol. Después vamos a tener sol, sol y sol, ¿no? Los 4 serían soles. Vamos a darle aquí otro espacio para que se estén separados, ¿no? En esta otra combinación vamos a tener sol, sol, sol y posteriormente vamos a tener un águila, ¿no? Posteriormente, vamos aquí a irlo acomodando así para que no se amontonen. Y posteriormente vamos nosotros a tener igual, ¿no? Sol, sol, águila. Aquí estaría el águila y posteriormente el sol, ¿no? Que sería este sol, sol, águila, sol, ¿no? Posteriormente vamos a tener las 2 águilas al final, ¿no? Venimos entonces aquí sol, sol, águila y águila, ¿no? Posteriormente entonces vamos a tener águila, ¿sí? Perdón, empezamos con sol, después tenemos águila y posteriormente vamos a tener los 2 soles, ¿no? ¿Sí? Que sería este sol, águila, sol y sol. Posteriormente, entonces vamos a tener sol, águila, sol y águila, ¿no? ¿Sí? Y posteriormente tendríamos sol, águila, águila y sol. ¿Sí? Aquí ya lo tenemos. Y posteriormente vamos a tener entonces aquí sol y ahora serían nuestras 3 águilas, ¿no? Sol, águila, águila y águila. ¿Sí? Si tenemos alguna duda de cómo se va formando, por favor me comentan. Este de aquí lo voy a hacer un poquito más hacia abajo. Tengo unos segunditos acá. Bueno, ahorita lo acomodamos, ¿no? En este vamos a empezar con las águilas y aquí vamos a tener sol, sol y aquí también vamos a tener sol, ¿no? ¿Sí? Ese sería el primero. En el segundo sería águila, sol, sol y el último sería águila, ¿no? En el siguiente nosotros tenemos águila, sol, ¿sí? Águila y sol, ¿no? Entonces vamos a poner águila, sol, águila y sol, ¿no? De todas maneras, ahorita lo volvemos a repasar como para ver si no nos faltó alguno. Y aquí vamos a tener águila, sol, águila y águila, ¿sí? En el siguiente tendríamos nosotros águila, águila, sol y sol.
¿sí? Ahí ya están. Posteriormente nosotros vamos a tener águila, águila, sol y águila, ¿sí? Vamos entonces continuando y ahora vamos a tener 3 águilas y un sol. En la siguiente, nosotros tendríamos las 4 águilas, ¿sí? Y vamos a ver si no nos faltó alguno. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 posibles combinaciones, ¿sí? De todas, ¿no? Y entonces nos están preguntando nada más, dice de que ocurran o salgan 2 soles, ¿no? Entonces vamos a ver aquí si es que no nos faltó alguna. Esta combinación es de esta, las 4 soles, 3 soles y un águila, 2 soles, águila y sol, sería esta, 2 soles y 2 águilas. Posteriormente, sol, águila y 2 soles, sol, águila, sol y águila, sol, 2 águilas y un sol y todas águilas, ¿no? Serían esas, águila y 3 soles, águila, 2 soles y un águila, sol, águila, sol y 2 águilas, 2 águilas y 2 soles, 2 águilas, sol y águila, que sería 3 águilas y un sol, y todas águilas, ¿no? Entonces me dice, se lanza una Profe, moneda 4 veces, adelante, adelante. en la antepenúltima es 3 águilas y un sol y tiene 2 águilas y 2 soles. Ah, sí, efectivamente, muchas gracias. Aquí vamos a quitarlo. En este de acá, ¿no? Son 3 águilas y un sol, efectivamente. Muchas gracias. Entonces, vamos ahora a ver, ya tenemos, dice, se lanzan 4 monedas 4 veces, ¿no? Ya tenemos el lanzamiento 4 veces, ¿no? Este fue el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, ¿no? Y todas nuestras posibles combinaciones son estas que dijimos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 8 serían 16, ¿no? Mi espacio muestral entonces S sería de 16, ¿no? ¿Sí? Aquí adentro, bueno, yo solo estoy poniendo el número entre llaves, es 16, pero entre llaves irían todas estas combinaciones, ¿no? Una por una, pero si nosotros estamos haciendo el diagrama de esta manera, pues entonces ahí vamos a dejar todas las posibles combinaciones y aquí podemos poner que son 16, ¿no? Que se ponen con una S, ¿no? S que sería correspondiente a la parte del espacio muestral. Ahora, me preguntan cuál será la probabilidad de que ocurra o salgan 2 soles. No me están diciendo si son consecutivos, si están en medio, si deben de estar al final. Eso no, no me lo están diciendo, ¿no? Solo me dicen de cuál es la probabilidad de que salgan o ocurran 2 soles, ¿no? Entonces, pues vamos a tener aquí 2 soles, esto sería el primero. Aquí, aunque tenemos 2 pares de 2, pues nada más vamos a contar 2, ¿no? O sea, en el primero solo sería uno, ¿no? Pueden ser estos 2 al inicio, en medio o los 2 del final. Entonces, pero nada más vamos a tomar un solo caso, ¿no? Que sería ese. Aquí tenemos otro, serían 2, 3, 4, 5. Aquí también tenemos 2 soles, serían 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Y esta de acá también, 10 y serían 11, ¿no? Entonces, mi probabilidad, aquí vamos a ponerla, la probabilidad de que ocurran 2 soles sería 11 sobre 16, que sería mi total, ¿no? Si yo quisiera poner la parte del porcentaje, pues en este caso sería hacer la división y multiplicarlo por 100, que sería un 68%, ¿sí? De que me salgan 2 soles. Si me hubiesen dicho 2 soles consecutivos, pues entonces ahí se restringe un poco más porque consecutivos solo sería este de acá,
esta otra, esta otra, esta otra, esta otra y esta, ¿no? Que son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nada más. Entonces se va a ir reduciendo dependiendo lo que nos vayan comentando o lo que se nos vaya pidiendo. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta con respecto a esta parte de cómo obtener el espacio muestral y obtener la probabilidad a partir del espacio muestral? Vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Para que nos dé tiempo. Este que dice una bolsa contiene bolas blancas y negras, se extrae sucesivamente tres bolsas. Serían dependiendo el color, ¿no? Entonces, ahorita en la actividad ustedes lo van a hacer para que vayamos viendo. Por aquí tenemos esta de acá, dice una línea de producción clasifica para que, no vamos a hacer todos porque no nos va a dar tiempo, vamos a ver este otro, dice una línea de producción clasifica sus artículos como defectuosos y no defectuosos. Dice, de un almacenamiento donde se guarda la producción diaria de esta línea. Y dice, se extraen artículos hasta observar 2 defectuosos consecutivos o hasta que hayan verificado 3 artículos, ¿no? Entonces nos piden acá construir el espacio muestral y después nos dice cuál sería la probabilidad de que se obtengan 2 defectuosos, ¿no? Entonces vamos a ver este ejemplo y ya igual ustedes practicarían en la parte correspondiente a lo que sería la actividad. Entonces aquí vamos a hacer esto un poco más pequeño para que lo hagamos aquí mismo. Entonces aquí me están preguntando, vamos a poner esto por acá. Nuevamente, ¿no? Mi problema o el experimento dice que una línea de producción clasifica sus artículos en defectuosos y no defectuosos. Entonces, igualmente, así como en las monedas, solo tenemos 2, ¿no? Vamos a tener una D, vamos a ponerlo así, de defectuoso y no defectuoso, ¿no? Entonces, digamos que la primera línea de producción o lo primero que tenemos quedaría de esta manera, ¿no? Defectuoso y no defectuoso, pero dice ahí, dice de un almacén donde se guarda la producción diaria de esta línea. Se extraen artículos hasta observar 2 defectuosos, es decir, que donde tengamos 2 defectuosos, ahí la línea se va a parar, ¿no? Defectuosos en este caso, pues consecutivos, ¿sí? Y entonces, donde no haya la parte de los defectuosos, pues la línea de producción va a continuar, ¿no? Entonces, vamos a irlo haciendo de esta manera. Entonces, hasta que haya 2, o sea, en este caso vamos a hacer 3 nada más, ¿no? Esta sería la segunda. La primera es defectuoso, no defectuoso. La segunda igual tiene defectuoso, no defectuoso, defectuoso y no defectuoso, ¿no? Y vamos entonces con la tercera, ¿sí? Esta sería nuestra tercera parte, digámoslo así, otra vez defectuoso y no defectuoso. Pero aquí algo interesante, ¿no? Dice que donde se hayan observado 2 defectuosos consecutivos, se va a parar la línea de producción. Entonces aquí, en esta, tenemos ya 2 defectuosos consecutivos. Entonces ahí ya no continuaría la línea de producción, ahí se cancelaría, ¿no? Porque ya tenemos 2 defectuosos, en ese caso consecutivos, ¿no? Mientras que aquí sí va a continuar, ¿sí? Sí, me explico en esa parte, aquí también continúa y aquí también va a continuar, ¿no? Si me dijeran, por ejemplo, que hasta que se verifiquen 4 artículos, entonces ya no tendríamos que hacer, en algunos casos se va a ir cortando, ¿no? Entonces, para la primera tenemos aquí ya defectuoso, defectuoso, ahí se para, ¿no? Aquí ya no habría, ahí se va a cortar, ¿sale? Mientras que esta sí va a continuar porque tiene defectuoso, después está, digamos que el artículo bien, no defectuoso, defectuoso, no defectuoso, ¿no? Y aquí empezamos, no defectuoso, con defectuoso y no.
Y otra vez, aquí ya hay 2 que están defectuosos. Si nosotros continuamos a la 4, pues este también ahí se va a parar, ¿no? Mientras que los otros van a continuar, ¿sí? Entonces, esta de aquí, pues simplemente se quedaría de esa manera, ¿no? Hasta que se verifiquen 2 defectuosos, ¿sí? O hasta tener 3, ¿no? Pero si me pidieran 4, pues entonces tendríamos que continuar o avanzar, ¿no? Y entonces aquí, pues nuevamente igual ya puedo yo hacer mis posibles combinaciones, ¿no? Entonces vamos a ir viendo acá. En la primera, pues nosotros tenemos que nos dieron 2 defectuosos, ¿no? Sí, esa es la primera parte que nos salió. Posteriormente aquí vamos a tener defectuoso, no defectuoso, ¿sí? Y posteriormente un defectuoso. En la siguiente tenemos defectuoso, no defectuoso y no defectuoso, ¿no? Posteriormente vamos a tener en esta otra un ND, después 2Ds, ahí ya están. Posteriormente, nosotros tendríamos acá ND, una D y una ND, ¿no? ¿Sí? Continuamos y vamos a tener aquí ND, ND y una D solita, ¿no? Y posteriormente las 3 ND, ¿sí? Y ya tenemos todas nuestras combinaciones, que en este caso son 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Mi total o mi espacio muestral en este caso serían de 7 porque son todas nuestras combinaciones. Entonces me dice, bueno, el espacio muestral sería ese, ya está construido, que sería el inciso A. Y posteriormente me dice cuál sería la probabilidad de que se obtengan 2 defectuosos, ¿no? También no me dice que si son defectuosos o 2 defectuosos consecutivos. Aquí tenemos 2, en esta también tenemos 2, aquí tenemos 2 y nada más, ¿no? Ya no tenemos más. Serían 3 de 7, ¿sí? Entonces sería correspondiente a la parte del 42%. Imagínense que bueno, esto es muy pequeño, ¿no? Claro, en una empresa muy grande, pues vamos a tener diferentes cantidades, pero imagínense ustedes que ustedes son los encargados de producción y que se dedican a ver toda esta parte, y pues prácticamente más del, digamos que un poquito de lo que sería la mitad de todos los artículos que se estén trabajando están echados a perder, ¿no? Bueno, no tanto echados a perder, sino que tienen un defecto. Y entonces, pues ustedes van a decidir qué hacer, ¿no? O cómo actuar. Ustedes tendrían que investigar dónde o por qué están saliendo defectuosos, ¿no? ¿Por qué? Porque con este 42%, vamos a poner que el 40%, el 60% de los artículos está bien, pero el otro 40% no. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con esos artículos? Una, pues es cuando los venden a menor precio, ¿no? Y entonces la empresa pierde, ¿no? O sale, digamos que a la parte o a la par de sus, nada más la parte como de las ganancias, ¿no? Entonces ahí ustedes tendrían que ya ir viendo, ¿no? Dependiendo qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, o dónde o por qué están saliendo esos artículos mal, ¿no? Que claro, en algún momento a lo mejor una parte, no sé, tuvo algún defecto, pero no tanto el 42%, ¿no? Porque ahí sí ya siento yo que a lo mejor un 10 estaría todavía un poco cordial y ni eso, ¿no? Porque a las empresas pues no les conviene pues perder tanto, ¿no? Sí, entonces pues ya ustedes tendrían que hacer el estudio completo. Posteriormente vamos a ver un programa donde igual nos vamos a ver a partir de gráficas y demás, en donde podríamos darle una solución o cómo podríamos nosotros interpretarlo, ¿no? Si tuvieran alguna duda, por favor, me comentan, ¿sí? Y entonces, así es como se trabaja esta parte del espacio muestral. Les vuelvo a repetir, en este caso, pues son casos muy sencillos, muy pequeños.
En donde ya tengamos casos muy grandes, pues por eso vamos a ver también la parte de permutaciones y combinaciones, porque ahí pues no va a importar la cantidad, porque simplemente vamos a tener una pequeña formulita que nos va a permitir pues obtener esta probabilidad y cuáles serían esas combinaciones, porque aquí en realidad lo que estamos haciendo pues son todas las combinaciones, ¿no? De lo que nos están comentando. ¿Sí? Entonces, estos dos ejemplos serían esta parte del espacio muestral y cómo obtener la probabilidad del problema o del ejercicio que nos están pidiendo, ¿no? Los otros dos que tenía yo acá, pues ya no los vamos a hacer hacia detalle porque ya no nos va a dar tiempo, ¿no? Vamos a ver esta parte de lo que son las técnicas de conteo. En las técnicas de conteo entra la parte de ordenaciones, permutaciones y combinaciones, ¿no? Hay también un principio que se conoce como el principio multiplicativo. Eso también lo vamos nosotros a ver, ¿no? Entonces, pero aquí una pequeña introducción para que podamos entrar a esta parte de técnicas de conteo. Nosotros tenemos que recordar un poquito sobre el número factorial. ¿Alguien de ustedes conoce el número factorial? Dulce, Alexis, Katia, Leslie, Mónica, ¿conocen a qué es la parte del número factorial? ¿O lo han ustedes escuchado en algún momento? No. No, profe. Ok, muy bien. Katia, Dulce nos dicen que no. El número factorial se coloca de esta manera. Bueno, va a ser cualquier número menos el cero, ¿sí? Donde tengamos, por ejemplo, esto y tenga un signo de interrogación, ¿no? A esto se le conoce como el número factorial, ¿sí? ¿Y cómo es que se obtiene? Voy aquí a tener algunos ejemplos. Por ejemplo, si nos dicen 6 factorial, se va a obtener de esta manera. No van a ser todas las multiplicaciones de los números anteriores a él. 6 por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. ¿Por qué creen ustedes que no se multiplique hasta el 0? Porque ya no tendría valor. Efectivamente, porque recuerden que toda multiplicación por 0 pues me va a dar 0, ¿no? Entonces, por eso es que ya no llegamos hasta el 0. Si yo aquí pusiera un 0, pues estaría mal, ¿no? ¿Por qué? Porque ya todo esto, toda la multiplicación se haría 0, ¿no? Entonces, por eso es que no vamos a ocupar el 0. Pero sí tenemos una regla para el 0. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, al multiplicar 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, me va a dar 720. Y entonces, 6 factorial serían 720, ¿no? Está muy sencillo, no es complicado. Aquí tengo otros dos ejemplos. 8 factorial, también todas las multiplicaciones empezando con ese número, 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1, nos van a dar 4320 y ese sería el resultado de 8 factorial. 4 factorial, pues 4 por 3 por 2 por 1 y nos dan 24, ¿no? ¿Sí? Este número no es complicado, ¿sí? Entonces, bueno, el 8 ya lo tenemos aquí, que son 40,320, ¿no? Esto simplemente lo vamos a colocar aquí. 4,320, que son, ya lo vimos cómo se obtiene. 4 factorial, pues me darían en este caso 24, ¿sí? Porque simplemente multiplicamos y de 6 factorial, pues me van a dar 720, ¿no? ¿Sí? Ok, muchas gracias. Esos serían nuestros resultados. Nada más son las multiplicaciones a partir del número que nos están dando hasta 1, ¿no? ¿Sí? Y entonces aquí tenemos una pequeña tablita. También se maneja el 0 factorial, pero el 0 factorial y el 1, ¿sí? Son casos particulares en donde nuestro resultado va a ser un 1, ¿sí? Entonces, 0 factorial, pues no es que se multiplique 0, ¿no? O que nos dé un 0, ya lo vimos. ¿Por qué? Porque si yo aquí hago por 0, pues ya no tendría caso hacer todas estas multiplicaciones porque nos va a dar 0, ¿sí?
Entonces, pero cuando les digan, ¿cuánto es 0 factorial? Pues va a ser correspondiente a 1, ¿sí? 0 factorial y 1 factorial nos va a dar un 1, ¿sí? Y a partir de, o los números mayores a 1, pues ya tendríamos que hacer las multiplicaciones, ¿no? De 2 por 1, 3 por 2 por 1, 4 por 3 por 2 por 1, 5 por 4 por 3 por 2 por 1, 6 por 2 por 3 por 4 y por 1, ¿no? Aquí en esta tablita están al revés, es exactamente lo mismo, ¿no? Puedo hacer desde 1 hasta donde me estén pidiendo, ¿sí? 1 por 2 por 3, 1 por 3 por 4, 1 por 2 por 3 por 4 por 5, 1 por 2 por 3 por 4 por 5 y por 6, ¿no? No hay ninguna regla que nos diga que sea así, 4 por 3 por 2 por 1, o al revés, como son multiplicaciones, nos van a dar exactamente lo mismo, ¿no? ¿Sí? Y voy a tener operaciones como, por ejemplo, si tenemos 6 factorial sobre 5 factorial, o me piden obtener eso, pues yo tendría yo que hacer 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿no? Como nos damos cuenta de que aquí es exactamente lo mismo con la parte del denominador, pues nosotros podemos eliminar, ¿sí? Todos los que sean iguales. Como es un producto, se puede realizar eso y entonces, pues simplemente tendríamos, si yo elimino también aquí algo importante y por eso lo estoy poniendo al revés, 6, aquí en el primer ejercicio, supongamos este, tenemos 6 factorial sobre 5 factorial y en este segundo tenemos 5 factorial sobre 6 factorial. Si yo elimino todo esto, pues me va a quedar vacío. Y como me queda vacío, pues aquí va a ser un sexto. Y aquí me va a quedar 6 sobre 1, que nada más me va a dar 6. Entonces, ya se fijaron que los resultados son muy diferentes, ¿sí? Entonces, ahí sería cuestión de que también ustedes vean cómo nos están dando el ejercicio o qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Aquí tenemos otro donde tengo 6 factorial menos 2 factorial más 0 factorial, ¿no? De 6, pues ya sé que sería 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. De 2 factorial, pues sería 2 por 1 y de 0 factorial es 1, ¿sí? Entonces, pues al final simplemente hacemos las operaciones. 720 menos 2 más 1 me darían 719, ¿no? Y es muy diferente a la parte de las fracciones o de divisiones, porque como son productos podemos eliminar, mientras que en este caso, aunque nosotros tengamos que este con este son iguales, pues no se pueden eliminar, tenemos que hacer los productos o las multiplicaciones, ¿no? Para que nos pueda dar un resultado, ¿sí? ¿Alguna duda de cómo operar este número factorial? No, profe, ni una. No, Ok, profe, todo perfecto. bien. Muy bien, muchas gracias. Aquí tengo otro en donde aquí es lo mismo, solo que aquí tengo menos y más. Y aquí tenemos 6 factorial por 2 factorial más 0 factorial, ¿no? Estos dos ahora se multiplican, ¿sí? Y es por eso que nos da 1441, ¿no? Ese sería nuestro resultado, ¿sí? Y entonces, pues la actividad que ustedes van a realizar sería la siguiente. Aquí hoy se las muestro. Entonces, esta sería nuestra primera actividad del segundo periodo, ¿sí? Que ya contaría para su segunda evaluación, ¿sí? Nuevamente, recuerden que la parte correspondiente a lo que son las actividades son el 50%. Su examen vale el 30% y el otro 20% es correspondiente, pues que ustedes estén conectados, la asistencia, y la parte también de la participación, ¿no? Que sería el otro 20% y ahí tenemos nuestro 100%, ¿no? Si tuviéramos 5 actividades, pues cada una valdría un punto. Si tuviésemos 4, valdría un punto 2, un punto 3 más o menos, ¿no? Entonces va a depender de las semanas que nos restan, ¿sí? Y de las actividades que vayamos dejando, ¿no? Esta primera está pues muy sencilla, no es complicada, es de lo que acabamos de ver. Dice acá, se lanza una moneda 4 veces, ¿cuál sería la probabilidad de que ocurran o salgan 2 soles, no?
que es lo muy parecido a lo que realizamos. Y después tenemos esta, dice una caja contiene bolas blancas y negras. Se extraen sucesivamente 3 bolas, ¿no? En este caso dice, ¿cuál sería la probabilidad de extraer 3 bolas del mismo color? ¿Sí? De extraer al menos una bola blanca, de extraer una sola bola negra, ¿no? Entonces ahí ya tenemos, ese sería el segundo. Y después tenemos este, dice, supón que en un ropero hay 3 pares de pantalones, negro, blanco y verde, 4 camisas, verde, blanca, azul y amarilla, y 2 pares de zapatos, negro y blanco. Dice, ¿cuántas combinaciones de vestimenta se pueden hacer, no? Y después tenemos esto, dice acá, una línea de producción clasifica sus artículos como defectuosos y no defectuosos de un almacén donde se guarda la producción diaria de esta línea. Se extraen artículos hasta observar 2 defectuosos consecutivos o hasta que se hayan verificado 5 artículos, ¿no? Ahí ya cambió, son 5 y no son 3 como el ejemplo que realizamos, ¿no? ¿Sí? Y en esta parte de las técnicas de conteo, bueno, la pequeña introducción, y aquí les dejo este ejemplo, pues vamos a hacer estas operaciones. 9 factorial, 8 factorial, más 2 factorial, menos 4 factorial, por 5 factorial. Y la otra es 10 factorial sobre 8 factorial, menos 4 factorial. Y estas otras que son 5 factorial, 8 factorial, más 3 por 2 factorial, por 3, ¿no? Aquí también recuerden, aquí no es 3 factorial, sino que aquí es primero obtener 2 factorial y lo que me dé multiplicarlo por el 3, ¿sí? Y esa sería la actividad que ustedes me van a entregar. Van a tener prácticamente una semana para poder hacerlo. Esta actividad se abre a las 3:30. Les va a aparecer a esa hora, 3:15 me parece que la puse. Entonces van a tener a partir de hoy y hasta el jueves 1 de julio para poder realizar esta actividad, ¿no? Que serían entonces un ejercicio, 2, 3, 4 y 4 de la parte de lo que es el espacio muestral con las probabilidades y 7 de la parte del número factorial. ¿Alguna duda entonces de lo que vamos a realizar? No, profe, ni una. Ok, recuerden por favor, si ustedes lo hacen en Word o en PowerPoint, pues poner una portada, ¿no? La portada de pues la materia, su nombre, mi nombre, y ya de ahí pues poner el primer ejemplo y bueno, todo el desglose de las operaciones y ya no, ¿sí? Eso simplemente sería todo por el día de hoy. Si tuvieran alguna duda, comentario, por favor me lo hacen saber. Y si no, pues con esto iríamos terminando y nos veríamos o nos escucharíamos entonces en la próxima sesión del sábado 3 de julio. ¿Alguna duda, pregunta entonces? No, profe, todo bien. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, pues nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias y que tengan Profe, un bonito fin de semana. Adelante, Sí, profe, Mónica. gracias. parece que el próximo sábado 3 de julio es semana académica. Sí vamos a tener clase. Ah, ok, déjenme entonces revisarlo. Si es la semana académica, se suspenden porque ustedes tienen que entrar a las conferencias, ¿no? Y Sí, profe. entonces, ok, efectivamente, y entonces nos veríamos hasta el 10, ¿no? Entonces, si es que hay semana académica, déjenme revisar el calendario, pues entonces nos veríamos hasta el 10 y en caso de que no, pues nos estaríamos viendo el 3, ¿no? Sí, pues yo creo que si hay, pues ya les dejaré un mensajito como el mensajito que les dejé por lo de la vacuna. Y en dado caso de que no les deje nada, o les aviso mejor, les confirmo, si es que sí, si es que no, pero de todas maneras, pues si hay semana académica, pues ustedes se van a estar uniendo a las conferencias, ¿no? Y entonces, pues por ese motivo, pues se suspende, ¿no? Entonces, yo creo que de todas maneras les dejo un mensajito para que no, pues estemos si sí hay o no hay, ¿no? Les dejo un mensajito en dado caso de cualquiera de las dos, en su Moodle, así como el mensajito de la vacuna, ¿no?
Entonces, pues entonces eso sería todo y muchas gracias. Hasta luego, profe, gracias. Gracias. Adiós, muchas gracias, hasta luego.